en este ejercicio una función por intervalo para que la representemos y digamos estudiemos su continuidad. Entonces nos encontramos que para valores menores que 1, valores menores que menos 1, tendremos una función constante de valor x igual a 1, y igual a 1, perdón, es decir, que para cualquier valor de x, menos 1, menos 2, etc., la función siempre va a valer lo mismo, 1. Además, el primer punto, el menos 1, ese punto, menos 1, 1, estaría abierto. Luego tendremos que para valores mayores o iguales de menos 1 y menores que 1, la función es una parábola con las ramas hacia abajo. Tendríamos que darle todos los valores posibles, puesto que no es una recta que con 2 es suficiente. Valores de menos 1, 0 y 1. Si le damos valor menos 1 al cuadrado 1, con el signo menos delante, menos 1 más 1, 0. Punto que sería cerrado. Para 0 nos daría el valor 1 y para 1 nos daría el valor 0. Punto que vendría en este caso abierto. Y luego para valores mayores de 1, para valores mayores o iguales que 1, tendremos que para x igual a 1 la función vale 1, punto cerrado, para 2 vale 1 medio, para 3 vale 1 tercio y así sucesivamente. Pues bien, ahora lo que tenemos que hacer es representar esos puntos que hemos ido obteniendo en una gráfica como la que tenemos aquí representada. Y entonces nos encontraríamos lo siguiente. Vamos a ver, vamos a empezar a representar. Para valores menores de menos 1, encontramos que si la x vale menos 1, la función y vale 1, punto que sería abierto. Bien, lo representamos ahí. Y para valores menores, para menos 2, etc., tendríamos que la función vale menos 1. Es una función constante. Entre menos 1 y 1 tenemos una parábola de ramas hacia abajo. Si la x vale menos 1, la y vale 0, punto que es cerrado. Si la x vale 0, la y vale 1, ahí lo tendríamos. Y para x igual a 1, la función vale 0, pero ese punto sería abierto. Entre esos tres puntos tenemos que representar una parábola lo mejor que podamos con las ramas hacia abajo. Más o menos nos daría una cosa así. Y luego tendríamos que para x igual a 1, la función vale 1. Para 2 tendríamos 1 medio. Para 3 tendríamos 1 tercio. Es decir, si esto continuara, ahí tendríamos 1 tercio, etc. Es decir, es una rama que se va acercando asintóticamente al eje X. Y esta sería la gráfica de la función, y entonces veríamos rápidamente que a la hora de estudiar su continuidad, que la función es continua en todos sus puntos excepto en menos 1 y en 1. Es decir, sería continua desde menos infinito hasta menos 1, unión desde menos 1 hasta 1 y unión desde 1 hasta infinito. Y en x igual a menos 1 y en x igual a 1 sería discontinua, inevitable, porque no hay límite, de primera especie, porque ahí funciona a los dos lados, y de salto finito.
salto finito. Y con esto daríamos respuesta al apartado A de este ejercicio. En lo que respecta al apartado B, para calcular el área encerrada entre las rectas x igual a menos 2, que sería esta, x igual a 2, que sería esta otra, el eje OX y la función, pues bien, vemos que la única parte encerrada entre todas esas funciones es precisamente la parte esta rayada que tenemos en la gráfica. Por tanto, para calcular ese área, tendríamos que calcular la integral entre menos 1 y más 1 de esa parte de función que es la parábola. Menos x al cuadrado más 1 por diferencial de x. Que al resolverla, tendríamos menos x al cubo partido por 3 más x entre menos 1 y más 1. Igual a menos 1/3 más 1 menos, cuando la x vale menos 1, menos al cubo es menos por menos más, tendríamos 1/3 y menos 1. Al resolver encontramos menos 1/3 más 1 menos 1/3 y más 1. Es decir, 2 menos 2/3, esto sería 6/3 menos 2/3, 4/3, igual a 1,3 periodo unidades al cuadrado de superficie. Y con esto este ejercicio quedaría terminado.